con la necesidad generada para que el libro se expandiese, fue necesario que la sociedad civil y los colectivos hicieran que el libro con sus diferentes temáticas fuese expandiéndose. Los conceptos han ido deviniendo en la demanda del libro y la lectura como un derecho, una posibilidad de articulación del ejercicio cultural, la reafirmación del mundo simbólico y un puente o una puerta para transitar por otros sentidos. Citando a Yunes, lectura no es solo alfabetización, es visión del mundo. Quien lee, piensa, y quien piensa, no se calla. Es urgente, por lo tanto, incentivar la lectura no solo en su dimensión educativa, sino también en su dimensión social y cultural. La lectura es una condición de aprendizaje. Sin esta y sus juegos de sentido, el ser humano no se convierte en un sujeto de su historia. En Ecuador, desde el 2016, con la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura, en cuyo artículo 120 se establece la creación del Plan Nacional del Libro y la Lectura, que en el 2018 se llamó José de la Cuadra, nos convertimos en el último país de la región en contar con un plan de lectura. Sin embargo, en el 2021 se dejaron de asignar recursos al plan y este se cerró. Según datos del mapeo realizado por la OEI sobre el libro en el Ecuador, el 87% de libros editados se los realiza de manera autogestionada. El resto corresponde a ediciones institucionales y universitarias. Esto evidencia que quienes están sosteniendo la producción, circulación y consumo de libros son las editoriales, librerías independientes, las bibliotecas comunitarias y los mediadores de lectura. En esta charla hablaremos de la capacidad transformadora del libro y la lectura desde el punto de vista de lo privado, a través de la vivencia de cada uno de nuestros invitados, y desde el mundo de lo público como un camino de autoconocimiento y comprensión de los y las demás. Una herramienta que proporcione y que propicie la reflexión y el diálogo. De allí la imperiosidad de su fortalecimiento. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Voy a dar una breve presentación de cada uno de nuestros invitados. Nos acompaña esta mañana David Larriba. Él es licenciado en Lengua y Literatura, maestrante de Antropología de lo Contemporáneo. Ha sido educador, editor y redactor de artículos de cultura. Actualmente, director de publicaciones y editorial de la Casa de las Culturas. Hola David, bienvenido. Hola Clau, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Buenos días. Qué gusto poder compartir este espacio con ustedes, pues. Gracias, David. Nos acompaña también Cecilia Dávila. Ella es psicóloga por la Universidad Tecnológica Particular de Loja, máster en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana por la Universidad de Rioja. Ha trabajado como librera en Librimundi, Fondo de Cultura Económica. Actualmente se desempeña como coordinadora de biblioteca en una institución particular. Ha diseñado e impartido charlas, talleres y grupos de lectura alrededor del tema que más le apasiona, la literatura rusa. Ha conformado una biblioteca nutrida, casi especializada. Se la conoce bajo el nombre de Primavera Cero en redes sociales y es una mediadora muy activa. Ha conformado una comunidad lectora que respeta y sigue su labor intelectual. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Clau, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos. Qué gusto estar aquí hablando de lo que más nos gusta. Gracias, Ceci. Tenemos también a Alicia Ortega. Ali, ella es escritora, editora y actualmente docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, filóloga por la Universidad del Lomonosov en Moscú, tiene una maestría en letras por la Universidad Andina Simón Bolívar y un doctorado en literatura y lenguas hispánicas de la Universidad de Pittsburgh. Publicó una ampliación de su tesis doctoral con el nombre de Fuga hacia adentro, la novela ecuatoriana en el siglo XX, editada por la Universidad Andina, y entre los autores
que estudia en el libro destaca a Jorge Casa, Pablo Palacio, Joaquín Gallegos Lara, Jorge Enrique Adún y Alicia Llanes Cosío. La obra ganó el premio Isabel Tovar Guarderas, otorgado por la Municipalidad de Quito a la mejor obra de ciencias sociales. Y en el 2022, Ali también publica su libro Estancias, un libro muy hermoso y recomendable. Buenos días, Ali, bienvenida. Hola, querida Claudia, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, también a Tanya, que es un gusto encontrarnos en este espacio, y a las amigas y amigos que están aquí y a quienes estoy conociendo en este momento, qué gusto. Gracias, Ali. Y tenemos también a Eduardo Varas, él es escritor, periodista y músico. Ha escrito para medios impresos como El Comercio, El Universo, Expreso, El Telégrafo y Primicias. Se ha desempeñado como articulista en las revistas Mundo Diners, Soho y GK. Entre sus libros publicados están Los Descosidos, Fallas Ortográficas, Conjeturas para una tarde, Esas criaturas y Las Tres Versiones, libro con el que obtuvo el premio Miguel Donoso Pareja en el 2021. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por estar aquí. Hola, buen día, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Cecilia, Alicia y David. Contento de conversar con ustedes sobre este objeto que de cierta manera nos une, ¿no? A nosotros aquí. Estamos presentes en esta reunión de Zoom. Gracias, Eduardo. Bueno, la idea es establecer este diálogo, como les decía, desde adentro, desde el mundo de lo privado hacia el mundo de lo público con respecto a este objeto perfecto y a lo que significa el acto de leer, tanto en las vidas personales como ya en el ámbito público, como una práctica social. Iniciando con una pregunta muy general y que conecta con las sensibilidades de cada uno de ustedes, y es cómo han vivido el libro y del libro, siendo, bueno, escritores, editores, lectores, mediadores de lectura, librera, bibliotecaria, en el caso de la Ceci. Entonces, sí me gustaría que tal vez empecemos por Ali. Creo que quisiera responder a esa pregunta instalando un concepto que no es concepto, es una idea que he venido como trabajando, pensando y escribiendo acerca de eso. De hecho, hay una entrada ya en Estancias en donde hablo de esto. La idea de la lectura y el contagio, ¿no? Es decir, si entendemos la lectura desde el placer que nos genera el acto de leer, el acto de entrar en contacto con el libro, abrirlo y meternos de lleno en eso que estamos leyendo, en ese universo. Me he dado cuenta por la experiencia vital, personal y en las clases, generalmente el libro te llega de la mano de alguien, ¿no? No llega solito. Entonces es alguien que te recomienda y te dice, ¿sabes qué? Tienes que leerte El viaje inútil de Camila Sosa. Tienes que leerte tal libro. Y tú, como a esa persona la quieres, es tu amiga, es alguien que te genera confianza, es alguien digamos, cuyos criterios tú respetas, tú dices, yo quiero leer ese libro. Entonces, en algún momento yo hice un repaso de mis libros más queridos. Hay un curso que yo quiero mucho que es narrativa hispanoamericana, en donde vemos novela latinoamericana contemporánea. Me puse a revisar los títulos de las lecturas obligatorias y a recordar de la mano de quién me llegó, ¿no? Entonces, la idea del contagio, vuelvo, es que el placer, el gusto, el entusiasmo se contagia, ¿no? Entonces, lo que por un lado permite
que se genere eso de lo que se viene hablando, una comunidad lectora, porque entonces resulta que ya no es una persona, sino varias leyendo el mismo libro y comentándolo, ¿verdad? Cuando te encuentras, cuando estás en una fiesta y te vas a fumar allí afuerita y te pones a conversar de lo que estás haciendo y sabes que me leí el otro día este libro. Y tú te lo apuntas, te lo anotas, te lo grabas y vas a buscar ese libro. Y pensaba que esto sucede así con todo, ¿no? Pero nos olvidamos que la lectura también, porque a veces lo colocamos en un lugar como excesivamente sagrado, ¿no? Como allá arriba, en una esfera estratosférica, pero el gusto, las cosas que nos gusta comer, el equipo de fútbol del que somos hinchas, en fin, lo hemos aprendido por contagio en la casa, ¿no? Usualmente es la comida que nos daba la madre, la abuela, el equipo de fútbol del que son fans, tu tío, tu abuelo, tu padre, tus primos, no lo sé. Entonces creo que también el tema de la lectura es muy importante, el tema del contagio y esta idea, digamos, como dándole un significado más bonito a ese verbo tan horroroso, ¿no? Desde el tema médico y pandémico, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar en eso. Y quería de la mano decir también que el libro llega, que nos llega, o voy a apropiarme esta idea de la mano de la felicidad, ¿no? Nos hace felices leer un libro. Y esto, hace poquito leí el manuscrito de un amigo, exalumno muy querido, Diego Chamorro, también de la Casa de la Cultura, un libro que va a salir pronto y me pidió que lo leyera, que escribiera el epílogo y él trabaja mucho esta idea de la felicidad y se refiere mucho a Borges y allí leí en sus referentes bibliográficos un texto de Borges de una conferencia que él dio y que se llama El Libro. Entonces, claro, de la mano de Diego llegué a esta conferencia y solamente voy a referir esto que él desarrolla aquí, esta idea de que ya no lo voy a leer, lo que el pedacito que iba a leer porque ya tengo que pasar la palabra, pero él dice, ¿no? Básicamente que que lo más bonito que se genera alrededor de esta cosa mágica que él dice, el descubrimiento más asombroso, el instrumento más maravilloso que ha creado el ser humano es el libro, porque nos provee de felicidad, ¿no? Es una experiencia muy cercana a la alegría. Cuando nos sentamos y leemos algo que nos gusta, nuestro cuerpo se pone alegre, nuestro cuerpo se pone feliz. Y bueno, nadie lee en soledad, ¿no? Como para cerrar esta idea del contagio, siempre leemos en comunidad. Alguien nos recomendó ese libro que tanto nos ha hecho, que nos ha hecho felices. Por ahí. Gracias, Ali. Y retomando esa idea de felicidad y también esto de considerar la lectura como un acto más individual, cuando en realidad, como lo has venido manifestando, es un acto en colectivo y es esa sensación de que alguien leyó lo mismo que tú o te lo recomendó y en ese sentido nos vamos conectando unos con otros y podemos hacer una comunidad lectora. ¿Qué nos dices desde tu experiencia, David, como lector, luego como editor y ahora también como alguien que necesita y debe traspasar algunas de esas libros, creaciones ya a un ámbito más de lo colectivo? Sabes, me quedo mucho con la idea de felicidad, porque, a ver, en las últimas reflexiones que hemos estado teniendo en torno al libro, a propósito de una asamblea que se ha formado, a propósito de experiencias vitales mías, de moverme de una ciudad a otra, he estado como gestando en mí también un concepto en torno al libro sobre el libro entendido como dispositivo, ¿no? Creo que el libro es esa pequeña, me viene a la mente la imagen de estas bombas de baño, de, de estas bombas de pequeñitas que hacen burbujas en una bañera, ¿no? Entonces, el libro es ese dispositivo que de repente estalla y empieza a generar en torno a él una serie de cosas, una serie de acciones
esta idea de dispositivo me parece interesante porque le da cierta agencia al libro en diferentes momentos, en diferentes contextos y en diferentes comunidades. Y por supuesto que es un pequeño estallido de felicidad que va surgiendo en cada momento de la vida y en cada circunstancia. Entonces, hablo de dos momentos concretos en mi vida. El primero en mi infancia, en el que el libro hizo el primer estallido, ¿no? Y del que yo pude sumarme a una pequeña comunidad lectora que era mi familia, por un lado. Ojo, no es la experiencia de todo el mundo. Pero luego, ya en el ámbito profesional, el libro como dispositivo ha hecho un segundo estallido. Y es generar una comunidad de personas que, como bien dices tú, están leyendo lo mismo que estoy leyendo. Podemos generar unos diálogos, podemos hacer algo. Y en el sector público, el libro genera mucho más, implica una serie de responsabilidades, una serie de redes, una serie de contactos y de experiencias bueno, pues hacen que tengamos que pensarlo al libro así, ¿sí? Como un acto político que hace que las cosas pasen, que puede hacer que cosas sucedan. Entonces, nada, pues no solo me da felicidad haber conocido al libro como un pequeño estallido personal, sino saber que el libro es un potencial estallido social. Sí, esta idea de estallido social al libro es un concepto en el que tal vez no he pensado. Ceci, yo conozco un poco tu forma de tu camino lector, por decirlo así. Compartimos algún tiempo como libreras y lo tuyo también viene más bien desde un mundo de lo intimista. ¿Cómo contrastarías un poco esta idea? ¿Qué ha significado el libro y la lectura en tu desarrollo personal y profesional? Bueno, yo, como ya sabes tú, pero el resto de personas que no están aquí, comencé con esto del tema de la lectura por mi papá, ¿no? Entonces, claro, como decía David, es una pequeña comunidad lectora, la casa primero, comenzó así y hacíamos algo muy bonito que era leer en voz alta entre varios, ¿no? O sea, los niños, mi papá leía en voz alta, entonces ahí empezó como que ese amor a la lectura y luego fue creciendo en el momento en el que yo empecé a trabajar en la librería, porque ahí me encontré con compañeros que tenían la misma afición, que me recomendaban libros, que me prestaban libros, clientes a los que yo tenía que recomendarles mis lecturas y gente que estaba también apasionada por este tema, ¿no? Y luego, cuando ya di el salto a la biblioteca, que es una biblioteca básicamente infantil, se volvió un poquito más complejo porque ahí ya no tienes que dirigir las lecturas, sino ser muy democrático para que los niños puedan escoger lo que quieren. Y tú, digamos, eres el que abre la puerta a este mundo secreto, digamos, para que puedan ellos apasionarse tanto como tú. Pero es mucho más difícil hoy en día porque están llenos de mucha información, de muchas cosas. Entonces, llegar a los niños es como algo un poquito más complejo hoy y que tienes que quitarte, digamos, la limitación de tratar de entregarles a ellos cosas, lecturas que tú hacías a su edad. Ellos son otra cosa y van a tener otras lecturas, pero también estaba pensando yo que si bien decían antes que el libro y la lectura son alegría, a veces también son soledad, ¿no? O sea, yo creo que me aferré mucho más a la lectura por soledad, ¿no? Que me hace mucha compañía cuando estoy esperando en las colas del banco para hacer un trámite, estoy leyendo, cuando estoy esperando el bus, estoy leyendo, cuando estoy en el bus, estoy leyendo. Entonces es una suerte de compañía, ¿no? Y una muy grata compañía que luego puedes compartir con otros. Y una de las herramientas que yo considero que ha sido fundamental también para estar en contacto con otros lectores son las redes sociales, porque ahí también nos hemos encontrado con gente solamente a través de las redes sociales que ni siquiera le conoces en persona, pero que comparten la afición por los libros y esto va creciendo, ¿no? Entonces, eso me ha parecido una herramienta fabulosa para el tema de seguir ampliando este gran mundo de lectores, ¿no? Eso, por mi parte. Gracias. Sí, o sea, creo que
el libro y la lectura nos ha atravesado a todos y a todas en momentos determinados y en momentos claves, ¿no? Y creo que ese elemento es lo que ha logrado que el libro se siga sosteniendo primero en la felicidad, como decía Ali, en el corazón y en los hábitos de los lectores, y también ha ido creciendo, ha sido el semillero para que otras personas se vayan uniendo y vayan experimentando esas mismas sensaciones con respecto al libro, ¿no? Pasando ya a una cuestión un poco más amplia, y desde los oficios de cada uno de ustedes alrededor del libro, ¿cómo creen que ha permeado el libro en ustedes como lectores, escritores, editores, pero además cómo ese proceso se ha sostenido claro, en el proceso de edición, por ejemplo, la misma escritura, desde la escritura, luego desde la edición, luego desde la mediación, desde la circulación de esos libros? Por ejemplo, Eduardo, ¿cómo tú desde el mundo de la comunicación, de la escritura, de la edición, cómo has sentido esto? Yo creo que cualquier ramificación, que todo lo que, perdón, lo voy a decir de esta forma mejor, todo lo que significa escritura, ya sea la escritura como literatura o la escritura como oficio periodístico, en mi caso, y editorial también, pero de edición periodística, es una consecuencia o una ramificación de la lectura. Fundamentalmente es eso. Y una lectura que en mi caso ha pasado por varios momentos y varios momentos, yo diría hasta de crisis. La lectura también puede ser crisis. Desde la niñez, la lectura como una especie de marco mucho más amplio en el que yo podía no solamente incluir a los libros, sino incluía también a otras manifestaciones artísticas, ya sea la música o el cine en ese caso, cuando era niño. Pero conforme fue pasando el tiempo también creo que llegó esa etapa en la cual yo me creía mucho mejor que mis compañeros del colegio, mis amigos, porque yo leía y ellos no. Por suerte esa etapa desapareció muy pronto, una vez acabado todo ese momento, y ahora yo siento que más bien esta lectura como crisis está en mucha más tensión en este momento para mí, ¿no? Porque me muevo en dos niveles, en el nivel de que leer no necesariamente tiene que ser lo más importante del ser humano, al menos para mí, pero al mismo tiempo la tensión está por la necesidad de que a través de la lectura podemos de alguna manera entender mejor lo que nos está pasando. Entonces, en esa tensión me muevo yo en este momento, y esa tensión me obliga a hacer muchas cosas, las cuales también disfruto más allá de la lectura, que ya llegando a tu pregunta es el espacio de la escritura, y en este caso el espacio laboral también, ¿no? Y el espacio de la obra. Yo creo que esa es una tensión que a mí al menos me encanta, y en la que yo me siento muy cómodo, ¿no? O sea, no estoy aquí diciendo la literatura no es importante, más bien estoy diciendo que la literatura quizás hay una cuota de importancia para mí, no lo es nadie más, porque es lo que me gusta hacer, y quizás por eso yo lo considero importante, pero al mismo tiempo pienso que a lo mejor esa no es la razón por la cual sea importante, pero siento que estamos necesitados de una mejor lectura de todo lo que pasa en el mundo, y para eso necesitamos leer, así de simple. Y, 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 me agrada un poco estar en ese ejercicio de poner un pie en un lado y poner el otro pie en el otro, porque al menos en la parte de escritura me hace un poco más responsable frente a lo que estoy escribiendo, y a mí me interesa mucho eso también. Entonces, yo creo que la lectura es necesaria. No quiero decir que sea importante, quiero decir que es necesaria. Y más ahora en este preciso momento en el que estamos plagados de absoluto desconocimiento, y que buscamos desesperadamente quedarnos en ignorancia. Entonces, se me hace importante que
que sepamos reconocer la necesidad más allá de la importancia, al menos por ahora. Gracias, Eduardo. Y desde esa necesidad, desde esa creación también, más que creación, avivar esa necesidad por leer en otros y en otras. ¿Cómo creen, igual desde los lugares en los que ustedes están y desde donde ejercen este mundo de trabajar por y para el libro, cómo creen que debería haber esta intervención desde lo privado y luego hacia lo público para que ese libro en Ecuador, en nuestro contexto, en las localidades, empiece a circular de mejor manera? David, cuéntanos tú desde el ejercicio de la edición y de la circulación también, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo crees que debería empezar a ser? Uy, creo que ahí hay muchísima tela que cortar. O sea, es una pregunta súper amplia y además súper Abierta, lo profunda. sé. Em, Antes, como para poder arrancar, voy a anclarme en lo que decía Eduardo. Creo que la experiencia vital mía, personal, y creo que la de cualquier persona que está vinculada al trabajo con el libro, pasa por un proceso de mirar la industria del libro, mirar el libro desde atrás, creo que te ubica. O sea, te hace entender el mapa del libro, ¿no? Te hace entender que el libro es un, perdón que retome el término que mencionaba antes, pero es un dispositivo que juega en un amplio espectro. O sea, es producto, es diseño, pero también es herramienta social, pero también es un espacio, si quieres, seguro, lleno de afectos, también es un diálogo contigo mismo, también es un diálogo con los otros. O sea, el mundo del libro es como muy amplio. Y entender las dimensiones de esa cartografía del libro creo que te ubica y uno termina haciendo sacrilegios sobre el libro y su imaginario, ¿no? Sacrilegios que yo he hecho y he dicho. El sector público debería dejar de producir libros, castigado y cancelado. El sector público debería encargarse de otros elementos del ecosistema del libro, también cancelado. Es decir, creo que el libro en general y su proceso están rodeados de mucha sacralidad, ¿no? De mucha puesta en un pedestal. La lectura, sobre todo, se pone en un pedestal en los discursos de, no, es que qué maravilla mi hijo, cómo lee. Toda mamá dice que su hijo lee horrores y torres y montañas de libros. Es que mi guau es un come libros. Y claro, y no es tan así, o tal vez sí, no lo sabemos, pero hay un discurso de sacralidad en torno a eso, ¿no? Como un sesgo positivo en torno al libro. Ahora que sacamos desde la Asamblea del Libro esta idea, no, no armas, sí libros, alguien por ahí decía, bueno, ¿y qué libros? ¿No? Porque libros hay muchos y de muchas cosas. Entonces, bueno, ubicados ya en el mapa, desde mi ejercicio como editor, que toda la vida lo he hecho desde el sector público, ojo, em, creo yo que entra ahí la noción de responsabilidad social y la responsabilidad de conocimiento técnico de esa cartografía del libro, ¿no? A ver, para responder concretamente tu pregunta sobre cuál creo yo que es el rol del, del mundo editorial o de la edición en todo este proceso del libro, creo que el Estado ecuatoriano, el Estado en general, ¿no? Tiene una enormísima responsabilidad sobre propiciar el libro y la lectura. ¿Qué significa esto? Generar un marco normativo, invertir un recurso, generar espacios de profesionalización y formación desde lo técnico y desde la consideración amplia del gran esquema del libro, es decir, que implican diseñadores, diagramadores, impresores, etcétera, 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 hasta espacios de circulación y difusión. Si me preguntas cuál es la fórmula exitosa de todo esto, no lo sé. Creo que depende de las consideraciones, digamos, concretamente políticas de cada momento y de cada lugar. Y en este caso, pues, ¿qué te digo? En el Ecuador estamos re jodidos
con el asunto de que no tenemos plan de libro, no tenemos marco normativo. Las instituciones públicas o los funcionarios de instituciones públicas hacemos lo que podemos en función de lo que entendemos sobre el libro y la lectura, pero con un marco normativo que es flojo, que es pobre, que no alcanza y que por supuesto supone un reto para todos y para todas. Ya, creo que ahí te digo, te digo un montón de cosas porque de esto hacemos otro lab completo. Gracias, David. Y retomando esta idea tuya de la sacralización del libro, quisiera preguntarle a Ali, ¿cómo difundir ese valor simbólico del libro desde las pedagogías culturales, por ejemplo, desde la comunicación y también desde la mediación de lectura? Eso, bueno, vamos desglosándolo también con Eduardo y con Cecilia, que están en el ámbito de la mediación y también de la comunicación. Ali, en el ámbito de las pedagogías y esta reafirmación de lo simbólico del libro, ¿cómo difundir de una manera A ver, más en mi experiencia académica, digamos, desde la universidad, que es el lugar desde donde trabajo y digamos, manipulo los libros en colectividad, y como que han habido diversas posibilidades, ¿no? Varios trabajos en equipo, antologías de diverso tipo, de cuentos o teóricas, como esta colección de historia de las literaturas del Ecuador, de varios tomos, en fin, en donde en algunos casos ha habido un financiamiento del Estado, en otros casos del sector privado y en otros casos de la misma universidad, ¿no? Los casos más terribles han sido los que han tenido financiamiento del Estado porque se han quedado los libros embodegados. Ustedes saben ese drama, ¿no? No que el producto en sí mismo no haya sido bueno. Siempre son buenas las cosas que hacemos, le ponemos entusiasmo, alegría, son nuestros proyectos, se nos va la vida, siempre hay un montón de gente involucrada, pero todos sabemos ese drama que se regalan a veces en las ferias de los libros, pero en realidad no, por alguna razón se pone candado y todo el mundo da fe cuando va a alguna institución pública donde están las cajas, los cartones humedecidos y dañándose los libros. Entonces, por allí el tema de la difusión ha sido nefasto. Creo que de todas maneras ha sido más posible que las cosas circulen cuando se ha hecho desde la misma universidad, por ejemplo, o en alianzas con otras instituciones. Pero lo que yo quería señalar es que yo veo que ahora último, en los últimos años, hay una dinámica que me parece muy, muy bonita, muy eficaz, y es que han proliferado en la ciudad estos colectivos, colectivas de diferentes tipos, casas que se convierten en centros culturales, que tienen diferentes rostros y donde la gente se une, se encuentra, hay diferentes formas de activismos, de militancias, y me parece que esa es la forma más que yo veo, un poco desde afuera, un poco en cercanía, a veces más implicada, en donde es una comunidad de gente que se quiere, que se junta porque hace muchas cosas en común, en colectividad. A veces son colectivas feministas o el activismo ecológico, o gente que está tejiendo, bordando, pintando, haciendo trueque, un montón de cosas, ¿no? Entonces digo, ahí la cosa de la sacralidad se pierde porque la lectura se unimisma con otras cosas que hacemos como parte de nuestra vida cotidiana, quiero decir, ¿no? Y entre esas muchas cosas que la gente que está unida compartiendo la vida cotidiana, espacios de activismo, de luchas políticas, laborales, la calle, etcétera, también lee. Y entonces te invitan, todas creo que en algún momento hemos participado en estos espacios, es gente amigas, es gente que se quiere, y allí
acontece la lectura como una actividad entre otras. Y allí yo veo que hay una posibilidad de que se prenda la lectura, ¿no? Con la lectura como una suerte de argamasa social, ¿no? La gente está leyendo y les gusta leer y te invitan y te dicen, somos el colectivo tal que estamos haciendo esto, ¿quieres venir? Y resulta que te están leyendo o están leyendo en general, ¿no? Y allí hay un mapa de la ciudad de Quito en donde estas casas, estos lugares que la gente se toma en diferentes barrios, digamos, están ocurriendo en diversas zonas de la ciudad, ¿no? Yo vivo en la Floresta y acá hay un montón de casas en donde también está, pero también me invitan del centro o de otras zonas. Entonces veo que allí no soy negativa, quiero decir que también lo veo con optimismo, ¿no? Hay una vieja práctica de los clubes de libro, por aquí la vi a Mari Gutiérrez conectada. Ella hizo una tesis muy linda sobre el tema de los clubes de libros, ¿no? Que son amigas que se sientan a leer, amigas que se quieren, que se conocen, que tienen un montón de cosas en común y que además de leer juntas un libro, chismean, hablan de la vida y es un pretexto para seguir estando juntas, como se dice ahora y cómo se está pensando, ¿no? Entonces creo que esa es una de las posibilidades que yo veo más interesantes de lo que ocurre hoy por hoy, ¿no? Entonces también las veo ustedes como activando la biblioteca y aquí veo un montón de caras amigas, ¿no? Entonces, digamos, el tema de lo afectivo, de hacer cosas en común, donde el libro y la lectura eh, está al mismo nivel que otras cosas, como sembrar, como tejer, como pintar, como hacer trueque, etc. Gracias, Ali. Son muchas posibilidades que, digamos, quienes hemos mediado libros, lectura, hemos tenido que ir desarrollando para que eso, el acto de leer y los libros en sí formen parte de un cotidiano. Y en eso, Ceci, también quería reafirmar cuál es tu postura frente a cómo ahora mediar los libros. Ya nos hablabas al inicio de que en los niños, niñas y jóvenes, ya las herramientas que utilizábamos hace unos 5 años tal vez deban cambiar, porque no necesariamente son las que están convocándoles ahora. Tú, que también estás haciendo un trabajo desde tallerista, desde mediadora, desde bibliotecaria, alguna vez librera, cuáles crees que serían esas, no sé si nuevas, pero esas herramientas que nos pueden ayudar a que el libro llegue a niños, niñas, jóvenes y adultos? Sí, lo que te decía un poco antes, ¿no? O sea, es democratizar la cuestión, ¿no? No quedarnos con que solo hay que leer los libros del canon, sino también hay que leer de todo. O sea, los niños empiezan con algo que les gusta y, por ejemplo, pasó algo muy bonito en el colegio y es que empiezan a leer novelas gráficas o cómics y ellos mismos están creando sus libros ahora y los dejan en una partecita de la biblioteca y entonces se vuelve doble la labor porque ya no solo es de lectura, sino también de escritura y eso me pareció bien interesante y además fue algo totalmente espontáneo porque no es que yo dije, lean estos libros y ahora luego escriban sus libros. No, los niños mismos vinieron y me dijeron, queremos poner nuestros libros acá. Y son hechos de papel, con dibujos, algunos pintados, otros solo a lápiz, pero me pareció interesantísimo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que democratizar esta cuestión del libro, o sea, no ponernos en el plano de, lees, por ejemplo, no sé, Paulo Coelho, eso no es leer, y si lees a Shakespeare, sí, estás leyendo. Entonces, este es uno de los problemas que yo encuentro para poder difundir el libro, que hemos creado todo un canon muy especializado y muy cultos alrededor del libro y no salimos de ahí. Entonces, creo que por ese lado lo que dice Alicia es muy cierto. Estas pequeñas comunidades están promoviendo de alguna manera actividades en las que se habla del libro, pero yo puedo decir desde mi parte como
una persona que participó en clubes de lectura, se vuelven más grupos de socialización del libro, más no sé si de lectura. Eso también es un poco frustrante porque muchas de las personas que participan de estos clubes finalmente no leen todos el libro, ¿no? Entonces se vuelve una cuestión de, sí, vamos a hablar del libro, pero también vamos a leerlo, ¿no? Entonces, creo que esas dos cosas, creo que también es muy interesante el trabajo que se puede hacer desde las librerías, porque finalmente los libreros son quienes tienen el libro en sus manos y que son los que tienen que difundirlo. Entonces, me parece que ahí también hay un gran trabajo que se puede hacer, ¿no? Y que creo que en los últimos años ha mejorado mucho a raíz de un artículo que salió en la prensa que criticaban que en las librerías les poníamos a los libros ecuatorianos en el último estante. Entonces ahora se los ha traído un poco más adelante, tienen su propia mesa, tienen su presencia junto con otras obras universales, y es lo que sigo sosteniendo, ¿no? Democratizar esta cuestión y que tengas acceso a un montón de cosas que quizás te estás perdiendo, porque también lo decía David, ¿no? A veces dices cosas y uno mismo censura al libro, ¿no? O sea, a ciertos libros. Entonces creo que es muy importante que la gente lea por gusto lo que le gusta y no que le impongan algo, ¿no? Creo que funciona bien también el tema de hacerlo desde la familia, más que como, o sea, como, sí, como política pública está bien, pero creo que también debe ser un tema como familiar desde el inicio para ir creciendo en ese sentido, en el amor por la lectura, y luego vas con el ejemplo, como quien dice, haciéndote un gran lector, ¿no? Eso creo yo, no sé. Bueno, por otro lado, también pienso que una de las técnicas buenas que funcionan también es la exhibición de los libros en la biblioteca, en las librerías, que estén rotando. Veía, por ejemplo, una cosa que me pareció espectacular, era la labor que hacía Marcela García y su esposo, que escuché recién en un podcast. Ella hacía llegar a las universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de casi todo el mundo, las nuevas publicaciones ecuatorianas periódicamente, casi mensualmente, y ella se los vendía, pero hacía que la literatura ecuatoriana no solo se quedara localmente, sino que se expandiera a otros países, y eso me pareció fabuloso, que además me llamó la atención que la iniciativa de hacer esto la tenga un extranjero, ¿no? Pero son estrategias que se pueden utilizar para que se mantenga para que se mantenga el libro, ¿no? Como tal. Y yo tampoco estoy en desacuerdo con el tema de los libros digitales, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa del Bibliorecreo de incluir en su biblioteca una biblioteca digital me parece genial, estupendo, y creo que eso también deberían hacerlo las instituciones públicas pronto. Sé que esa misma plataforma, por ejemplo, en Uruguay está funcionando solo con el número de cédula de cada ciudadano, y se pueden conectar y tener acceso al libro desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces es genial. Gracias, Eso. Ceci. Sí, son algunas alternativas para quienes deseen. Allí hay un podcast que hace poco lo publicó Librería Tolstoy, que se llama Liber Sonora, y ahí hay un testimonio de lo que fue alguna vez Librimundi, que fue una de las primeras, no de las primeras, pero sí una librería que marcó una forma de entender al libro desde la década de los 80, con fuerza en los 90, y bueno, de ahí a otras cosas sucedieron, pero les dejamos a todos y a todas quienes nos están escuchando esa recomendación, si pueden escucharlo. Es un testimonio súper valioso de memoria alrededor del libro. Eduardo, quería preguntarte cómo comunicar lo que se escribe localmente, cómo comunicar los conflictos que se generan alrededor de todas estas frustraciones que van desde décadas, que traspasan lo público y lo privado, pero cómo comunicar también toda esa labor importantísima que se está haciendo desde las librerías independientes, desde las bibliotecas, desde los escritores y desde los mismos comunicadores independientes, lo que se está haciendo localmente con el libro en Ecuador.
¿Cómo ha sido tu experiencia al ir recogiendo todos estos testimonios y desde dónde lo planteas para convertirlo en un artículo, en una noticia, y que todos estemos y todas estemos más enterados, y también despertar como ese sentido crítico frente a lo que está sucediendo en el mundo del libro localmente? Yo creo que son dos niveles, como lo estás preguntando, yo diría. Y en ambos niveles se cruzan por la falta de espacios también para mostrar este tipo de trabajo, en este caso periodístico que estamos hablando. Para comunicar, digamos, socialmente todo lo que está pasando con el libro, ya sea como fenómeno o fenómenos dentro del mundo del libro. Y digo falta de espacios ante lo que pasaba hace unos 20 años, un poco más, que habían ya, en medios teníamos la sección, ¿no? Una sección dedicada, en este caso, a cultura, donde el libro predominaba. Y creo que con el paso del tiempo, con el paso de esa necesidad de clics, de lectorías, de visibilidad de los medios, de que cada clic es importante y llegamos a varias atrocidades periodísticamente hablando, creo que ha quedado un poco relegado el tema cultural y ni hablar del tema del libro. Aún así hay espacios ahora, hay espacios que todavía persisten, hay espacios que se han abierto, digitales, por ejemplo, predominantemente digitales, y creo que por lo menos ahí tenemos esa posibilidad de enfrentarse a esta doble vía, ¿no? Que te decía hace un momento, que, por ejemplo, está el hecho de hablar sobre las cosas que están pasando dentro del sector del libro, por un lado, y está también el otro lado, que es hablar de los libros que están apareciendo y que están saliendo, y que es importante que la gente sepa lo que está saliendo, y que de cierta manera, desde alguna forma de carácter crítico o desde algún tipo de acompañamiento crítico, por decirlo de alguna forma, se pueda decir qué está pasando con X o Y libro, qué sucede aquí, por qué te recomiendo leer, por ejemplo. Ambas cosas, ambas aproximaciones, ya sea contar lo que sucede en el sector y contar lo que pasa dentro de los libros, de las obras, de lo que se esté publicando, exige un compromiso y una responsabilidad muy grande por parte de quien lo está haciendo, ¿no? Porque esto va más allá del gusto personal. Tiene que ir más allá del gusto personal, si no, no funciona, ¿ya? El gusto personal no es lo que define esta parte de la comunicación de los libros. El gusto personal lo que puede hacer es permitir un enfoque, pero no definir qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Yo creo que por ahí hay que partir. El gusto personal podría funcionar a un nivel más macro, diría yo. Es decir, me encantan los libros, amo leer, entonces voy a especializarme en eso. Creo que por ahí iría nada más, pero de ahí un poco ser absolutamente lo más abiertos posibles, y capaces de reconocer cuando una lectura a uno le está exigiendo más cosas que otro tipo de lectura, y prepararse más e investigar más cuando se trata de esos textos. Yo creo que eso es la diferencia radical entre escribir una reseña sobre lo que me gusta y hacer un trabajo verdadero de comunicación, porque en el fondo, hasta cuando estamos haciendo crítica o reseña, estamos haciendo periodismo, y el periodismo exige preparación siempre cuando estás haciendo algo. Cuando estás trabajando en un texto, en este caso. Y yo sería partidario de seguir abriendo caminos, seguir abriendo espacios en medios que ya están existiendo, o abrir otros medios donde puedan existir esa posibilidad, u otros espacios donde exista esa posibilidad de contar sobre el fenómeno, los fenómenos del sector del libro, sobre el objeto, sobre las publicaciones, de literatura ecuatoriana en este caso, yo diría. Así que en ese sentido yo diría que es un tema de decisión, ¿ya? Tomar la decisión de hacerlo, y hacerlo significa realmente lanzártelo.
yo laboralmente en ese momento tengo la oportunidad de profundizar sobre ciertos fenómenos dentro de la cultura y en este caso del sector del libro. Todavía no tengo la forma de hacer recomendaciones de libros como reseñas o textos directamente dedicados a un libro en particular. Puedo hacer entrevistas ahorita, por ejemplo, con ciertos autores y autoras para hablar de sus libros. Eso puedo hacer, que también es otra forma de acercar, ¿no? Pero estoy trabajando en algo, digamos, mucho más personal para, para hablar de libros. No tanto de las entrevistas a los autores, sino hablar de la obra. Así que creo que a mí me interesa mucho y siento que me hace falta hacerlo, ¿no? Pero siempre bajo estas consideraciones que estaba diciendo antes. No es mi gusto personal, no va por ahí, sino va por va por la necesidad de poner en evidencia o al menos hacer una especie de radiografía desde mi posición, evidentemente, de todo aquello que se está publicando, más allá de que yo esté o no de acuerdo con cierta obra o sea afín estética o sensiblemente a una obra en particular. Yo creo que hay que abrir las posibilidades, incluso las propias, como lectores, para hacer un poco más de justicia a lo que está pasando aquí en Ecuador con las publicaciones. Y perdón, y algo que me estaba olvidando de decir, perdóname Claudia, era que de esta manera yo creo que podríamos acercar la lectura, acercar los libros a quienes estén dispuestos a leer o a leernos cuando hablamos de estos libros. Creo que eso es importante, eso es lo que podemos hacer nosotros desde el lado del periodismo. Gracias, Eduardo. Y se van confluyendo algunos conceptos súper importantes: democratización, irse preparando, cartografías, o sea, son términos y conceptos importantísimos que hemos venido desglosando en esta conversación. Y bueno, ya vamos a ir cerrando, pero sí tenemos que tratar de dar una proyección a lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo. Y allí mi pregunta de cuáles son, según ustedes y desde los lugares, desde donde están trabajando con libros y para lectores y lectoras, ¿cuáles serían las políticas públicas emergentes que deberían tratarse, hablarse, y no solo eso, sino implementarse en los próximos 5 años? Me gustaría empezar por ti, David, desde el mundo de la editorial, que es en lo que te has desempeñado este último tiempo. ¿Cuáles son las imperativas, esas políticas públicas imperativas que debemos proyectar en los próximos 5 años para el mundo del libro? Ok, a ver, creo que lo primero es, como te decía, ubicarnos, ¿no? En este país, aquí y ahora, lo que necesitamos es Plan Nacional del Libro, entre otras cosas, ¿sí? Uno, creería yo. Luego poder dar una estructura a asentar la política sobre el libro a partir de la Ley Orgánica de Cultura. Es decir, la Ley Orgánica de Cultura presenta un marco muy amplio, pero luego no asienta cuestiones concretas en el libro. Eso, hablando específicamente del ámbito público, genera una serie de trabas administrativas porque, vaya, tenemos contradicciones enormes. O sea, la Ley Orgánica de Cultura dice que el libro debe circular, pero al mismo tiempo la Ley de Control de Activos de la Contraloría dice que el libro es un bien y por lo tanto tiene que ser guardado. Entonces, esa serie de contradicciones que son como súper concretas, creo que ya hay mucho detalle, hay mucha tela que cortar desde las decisiones concretísimas de leyes del ámbito del derecho, ¿no? Y otra cosa que creo que es crucial, pero todavía yo no sabría cómo asentarlo en una respuesta sobre política pública, y de hecho es algo que tanto Cecilia, Alicia como Eduardo creo que lo han dicho de fondo, y es el asunto el asunto de la curaduría. A ver, el manejar un recurso público privado implica saber cómo orientar ese recurso, tener una responsabilidad de la que hablaba Eduardo, o unos criterios de los que hablaba Alicia, o unas intenciones pedagógicas, educativas de las que hablaba Cecilia. Creo que sobre la mesa y detrás de todos esos criterios está la idea de
dónde invertir el recurso público, bajo qué criterios, bajo qué garantías de democracia, bajo qué garantías de transparencia. Y todo eso es curaduría, ¿no? ¿Cómo seleccionar? ¿Dónde pongo el ojo? ¿Dónde pongo el dinero? Y creo que ahí hay un gran ámbito por trabajar, por discutir en cuanto a elaborar políticas públicas. No te, Claudia, así como que dar la respuesta ahorita no puedo porque es primero que es muy amplio y segundo, chuta, Ujú. tener la respuesta sería así como muy, sería Un poco imposible. vanidoso. Vanidoso palabra, no, Lo no sé. sé, y el ámbito del libro es muy amplio. Y Ujú. como para cerrar, pongo de nuevo sobre la mesa el concepto este de cartografía. Creo que la experiencia vital de Eduardo de en algún momento decir, yo leo, por lo tanto tengo esta superioridad, luego darme cuenta que no, luego darme cuenta que de hecho hay inferioridad, luego darme cuenta que el mundo de la edición es muy amplio y mi ámbito concreto de acción es muy cortito, luego darme cuenta que como autor tal. Creo que ese proceso a nivel personal es extrapolable a lo macro de la política pública. Saber que el mundo del libro es como un universo demasiado amplio y que tiene que ser atendido en múltiples aristas, que van desde lo económico, lo social, lo político, etcétera. Entonces, respuestas de cualquier tipo serían vanidosas, pero vaya, mi perspectiva es la que te compartí ahorita. Gracias, David. Ali, em, ¿qué políticas públicas emergentes para ti desde la escritura, desde la pedagogía, son en las que debemos pensar con más premura para ir posicionando, eh, y no solo posicionando, sino ampliando el libro, la lectura? No voy a responder esa pregunta porque no tengo elementos para aportar en temas de política pública, pero voy a responder desde otro lugar que me resulta más cercano y es lo que observo desde mi experiencia cotidiana eh, como lectora, como ciudadana, como docente, como amiga, como escritora. Y es que yo veo que ahora, digamos, la literatura en Ecuador se está moviendo. Hay una gran producción literaria en todos sus géneros, en novela, en cuentos, en ensayos, crónicas, poesía, este, crítica, etcétera. A la literatura se la está leyendo fuera del país, es atendida por la crítica local, internacional, y lo que puedo decir de la mano de eso es que más importante es que nos estamos leyendo. Yo recuerdo que hubo una época por ahí hacia fines de los 90 y muy a inicios digamos, en los 90, como a inicios del siglo, una idea que estuvo posicionada en su momento y es que no había literatura en Ecuador, es que no hay crítica, desconociéndonos desde adentro. Y lo que yo observo que ahora sucede es que hay una comunidad lectora, nos estamos leyendo, quiero decir, y eso potencia la literatura. Y no sucedió solamente, o sea, yo creo que hay dos grandes momentos del siglo XX, los 30, los famosos cinco como el puño, era una cofradía de amigos que se leían. Tú lees los testimonios, las crónicas, se juntaban en la buhardilla de Joaquín Gallegos y se sentaban a leerse y a escucharse y se acompañaban. Eso sucedió también en los 70 y eso me parece que está sucediendo ahora en estos 10 últimos años, por decirlo así. Entonces yo te podría responder que existe la literatura, emerge la literatura, se dan como estas eclosiones, ¿no? Que aparecen nombres, se hablan de generaciones, se multiplica, o sea, hay una presencia literaria que se va alimentando unos textos a otros, no se van potenciando, los circuitos se van multiplicando, porque también existe una comunidad lectora, ¿no? Es decir, si nos leemos, si enseñamos y hablamos de nuestra literatura, si escribimos acerca de ella, es decir, todo se va potenciando, ¿no? Creo que también hay un sentido de pertenencia, de comunidad. Entonces yo creo que
estos espacios, esto que está aquí, esto que estamos haciendo, me parece la mejor política como para activar el tema de la lectura, ¿no? Yo veo que ahora existe una comunidad lectora y observo estos momentos que han sido momentos reconocidos por la crítica, como desde el ámbito historiográfico, si se quiere, ¿no? De emergencia, de grandes generaciones, ¿no? Se habla de la literatura de los 30, de los 70, cómo se va a hablar a lo mejor de la literatura que ahora mismo está aconteciendo, ¿no? Y va de la mano, yo creo, de estas comunidades, militancias. La literatura está en la calle, está en la academia, está en las librerías, está en los bares, está en estas casas culturales. Está en muchos lados, está en muchos lugares, en las bibliotecas, también de la mano de esta como desacralización también de la que se habló en un inicio, ¿no? O sea, la literatura está ahí ocupando muchos lugares y eso me parece importante. Y quería cerrar mi intervención recogiendo una idea que se abrió al inicio y que por ahí creo que la introdujo Cecilia, por ejemplo, con el tema de la soledad y del refugio, porque yo estaba contando que estuve leyendo hace poquito este libro de Camila Sosa, argentina, escritora travesti, y este libro, El viaje inútil, es una belleza porque habla de su infancia, de cómo entra en en la lectura y en la escritura, siendo parte de una familia donde vivió mucha violencia, alcoholismo del padre, abandono, pobreza, vivía en un pueblo donde además ni siquiera había la luz eléctrica, bueno, una cosa terrible. Y cuenta que por un lado la entrada en la escritura y en la lectura fue como el refugio, ¿no? Y habla mucho sobre lo que significó ese descubrimiento y la posibilidad del refugio, ¿no? Un lugar como se diría ahora en el vocabulario contemporáneo, un lugar seguro. Pero también recuerda que en ese pueblo había una señora que era lectora y que tenía libros en su casa y alguna vez cuando ella siendo niña se enferma, en la casa no había dinero, la madre se entera por vecinas de esta señora que en su casa tiene libros y los presta. Y entonces la madre la busca, le habla de esta hija que es lectora y al final ella dice algo muy lindo porque va a decir, bueno, el encuentro con esta mujer, una mujer de más de 70 años en ese momento y estar una niña adolescente viviendo violencias en muchos lugares, en su casa, en la escuela, en el pueblo, encuentra una forma de complicidad con esta mujer, ¿no? Que le comparte los libros, ¿no? Como para, digamos, el refugio, la soledad y la complicidad comunitaria, ¿no? Y entonces ella, ahora ya en su vida adulta, que está rememorando, esa es una escritura un poco autobiográfica también, va a decir la presencia luminosa de esa mujer que la comprendió y a través del libro le generó una forma de comunicación, de confianza, de una lectura que se multiplicó y que le hizo posible llegar a ser lo que ahora es, ¿no? Camila Sosa. Entonces, bueno, por ahí creo que hay algunas ideas. Muchas gracias, Claudia. Qué lindo, Ali, muchas gracias. Lo que acabas de hacer en este momento es mediarnos un libro y de manera muy sentida. Y eso es la lectura, eso es la literatura. Yo de ella leí Las Malas, todavía no tengo la oportunidad de leer el libro que nos está recomendando, El viaje inútil, es transescritura, es muy lindo. Yo lo acabo de leer hace poquito, ha sido un descubrimiento y me llegó también de la mano de alguien, una exalumna, alguna graduada, Florencia Sobrero, me dijo, te va a gustar leerlo, me lo trajo de Argentina. Entonces, bueno, ahí también doy la posta. O sea, eso es. Gracias por ese ejercicio de mediación lindísimo que acabas de hacer, Ali. Muy agradecidos. Ceci, desde la mediación, ¿cuáles deberían ser no sé si las políticas, sí, me gustaría que también nos ayudes a pensar desde el mundo de lo privado, que tú también has trabajado en lo privado, y desde el mundo de lo público. ¿Cuáles deberían ser esas medidas, esas políticas para la mediación de lectura? Yo quiero decirte un poco la respuesta de manera general, no solo desde mi ámbito. Verás, yo leí un libro que se llama Las lecturas precarias
que fue editado por el Fondo de Cultura, ¿ya? Y es una socióloga francesa que investiga por qué salieron tan bajas las estadísticas en Francia en los 90 de los niveles de lectura, ¿no? Entonces, en Francia, en ese entonces se leían 10 libros al año, casi uno al mes, que no está mal, pero la gente decía, ¿qué está pasando? Estamos leyendo poco. Y ella analiza toda esta cuestión y llega a la conclusión de que cuando haces una encuesta de este tipo, las preguntas son intimidantes, porque la gente no se anima a reconocer que lee cosas simples, ¿ya? Y que el ejercicio de lectura está en cosas como leerte un documento de trabajo, eso también es leer, decía ella. Entonces ahí subirían un poco los niveles de lectura, ¿ya? En Ecuador, las últimas estadísticas salen que leemos 3 libros al año, que es bajo, pero considero que por ahí también las preguntas pueden haber sido intimidantes y que por eso está tan bajo el nivel, ¿ya? Eso por un lado, ya esa es una información súper importante con la que hay que trabajar porque a partir de ahí, pues se pueden generar estrategias para motivar la lectura, ¿ya? Yo comparé, porque me parece que es bastante efectivo, digamos, las políticas públicas que tiene Francia para hacer que la gente lea, y comparé las políticas públicas que tiene Francia con las de Ecuador y resulta que son casi las mismas. O sea, las políticas públicas del Plan Nacional de Promoción del Libro y de la Lectura, José de la Cuadra, tienen los mismos lineamientos que en Francia y ahora la pregunta es por qué no funcionan, porque aquí no se han ejecutado. Y básicamente, ¿cuáles son? Bueno, primero, el mapeo de bibliotecas, la edición, controlar la edición pública, digamos, eso hacen en Francia y se supone que según la ley del Plan Nacional también deberíamos hacerlo aquí. La capacitación del personal sería otra. ¿Qué más había? Bueno, había un montón de cosas y además en Francia se hacían asociaciones de libreros, de bibliotecarios, de escritores, sindicatos que yo no recomiendo tanto, pero me parecen interesantes las asociaciones, sino que aquí ya sabes que es un poquito delicado porque hay muchas pugnas, ¿no? Entonces, pero creo que las estrategias están escritas ya, ahora lo único que habría que hacer es ponerlas en práctica, porque es súper interesante, o sea, sí. Los puntos son las bibliotecas, el sector editorial, y había unos más que no recuerdo, que era justamente lo que dije antes, ¿no? La capacitación del personal bibliotecario y técnico y la difusión del libro también. Entonces, si tú comparas políticas públicas culturales del libro y de la lectura con las de otros países, la nuestra es igualita, o sea, palabras más, palabras menos, es idéntica, solamente que no se aplica. Y eso a 5 años, a 10, a 20 funcionaría. Te digo que funcionaría, pero solamente falta que se pongan en práctica. Ahora, en el punto del colegio, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el programa de lectura Yo Leo, que se creó en el 2016. Es muy bonito lo que plantea ahí. Dice que los estudiantes, los padres y los profesores se pongan a elaborar un plan de lectura. Es totalmente utópico, o sea, es muy bonito cómo suena y sería ideal, pero es utópico totalmente. Entonces, en la práctica, ¿qué pasa? Que los niños tienen la mitad de la lectura de libros en inglés, la otra mitad de libros ecuatorianos, lo cual me parece genial. Pero eso, conforme van avanzando en grados, cuando ya llegan a la secundaria, el porcentaje baja. Digamos, ya no tienen que leer tantos libros ecuatorianos, sino tienen que leer más libros internacionales y más libros en inglés, más libros de literatura universal, quiero decir. Y entonces, ahí yo le veo el problema. Tiene que ser, sí, seguir siendo un 50%, pero también depende, y ahí vamos al sector privado que tú me preguntaste. En las escuelas privadas generalmente hay bachillerato internacional. Entonces, el bachillerato internacional te pone una lista, te exige que leas al menos unos cuantos de esta lista, y obviamente en esa lista no están incluidos autores ecuatorianos. Entonces, ahí tenemos una dificultad que en el colegio se ha logrado sobrellevar porque hay profesores que son escritores también o que tienen editoriales y que ellos han promovido que se lean a sus amigos y a sus colegas. Entonces han hecho que al menos se incluya un libro ecuatoriano en el bachillerato y eso me ha parecido muy bien. Entonces creo que más allá de las políticas y todo esto, como te dije, debe ser un incentivo que para mi manera de ver deben nacer desde las familias. O sea, los padres son los primeros que deben sembrar esta semillita al menos de la duda de leo o no leo y qué leo.
¿ya? Entonces eso me parece, y perdón que me haya alargado mucho en estas explicaciones, porque son así un poco ya muy largas y tal vez tediosas, pero creo que era importante mencionarlo, ¿no? Es importante, muy importante, porque, claro, van confluyendo, como decía, el mundo de lo público, de lo privado, pero también que se pueda dar esos pasos de un plan de lectura depende también de la asignación de recursos, ¿no? Y eso es fundamental, eso es, digamos, la clave para poder seguir ejecutando las voluntades y no solo las voluntades, sino también una normativa clara, como nos hablaba David, de cuál es el presupuesto que se debe asignar a un plan de lectura y que no sea movible, ¿no? De acuerdo a las, digamos, discreciones de cada funcionario, quien llegue al poder. Eduardo, la misma pregunta para ti, por favor, y desde lo comunicativo, ¿cuáles serían esas políticas públicas eh, imperativas para los próximos 5 años para seguir sosteniendo el mundo del libro? Yo todavía no puedo decir el ecosistema en nuestro contexto, se me hace un poco difícil Claro, sí, pensar a en todos eso nosotros, a todavía. todos nosotros. Sí. Yo creo que lo ideal sería establecer formas eh, de convenios, por decirlo así, para poder generar más espacios en medios de comunicación que permitan que el libro, autores y autoras tengan un poco más de presencia eh, en la vida pública, por decirlo de cierta manera, porque el libro necesita convertirse en algo un poco más cercano, ¿no? Y la cercanía tiene que ver con la presencia y con enfoques frente a esa presencia y con estrategias para hacer a la gente que está en el sector, incluye a toda la gente, no solo autores y autoras, eh, personas mucho más cercanas, ¿sí? Eh, yo creo que eso involucra ciertos tipos de convenios que permitan que estos espacios sean mucho más, sean mucho más y tengan mucho más presencia también, ¿no? Y creo que quizás en el sector del libro podríamos, en ese campo, podríamos aprender mucho del sector del cine y de su organización y de cómo con su insistencia a nivel de generar pro, eh, eh, qué sé yo, ciertos cuerpos legales y su insistencia en la asamblea permita justamente que haya cuerpos legales no sé si decir que le exijan al Estado, pero quizás esa sea la palabra, esa sea la expresión, que le exijan al Estado generar esta presencia, ya sea a nivel de medios, a nivel de espacios digitales, pero también presencia a nivel de espacios físicos, de lugares, ¿no? Aprovechar, por ejemplo, eh, si tenemos sedes de la Casa de la Cultura en las provincias, pues esos espacios dedicados a los libros, las librerías, las bibliotecas deben ser espacios donde podamos tener acceso a la literatura que se hace en el país. Y debe ser un gesto o una acción que parte del sector, porque si tenemos esos espacios, pues ahí tenemos el lugar para encontrarnos quizás. Y podría ser ese lugar físico en el que se pueda manifestar todo aquello que queremos que suceda a nivel eh, voy a usar esta palabra de marketing, pero creo que tiene que ver más que nada con una presencia simbólica también, ya sea en medios o en espacios digitales, una presencia que tenga que ver con con el hecho de volvernos naturales y parte del día a día y de la cotidianidad de la gente que así como sabe de fútbol, sabe de lo que está pasando ahora con el juicio político o no al presidente, pues sea capaz también de conocer eh, tal o cual autor, más allá de que si un crítico extranjero ha decidido que un libro hecho por una escritora ecuatoriana es uno de los mejores del año. O sea, cosas que nosotros mismos podamos ir internalizando e ir acercándonos. Creo que va por ahí.
Gracias, Eduardo. Y bueno, finalmente la última pregunta que es necesaria, es importante, porque estamos en un contexto muy difícil. Y bueno, ya otros países de la región han caminado por este difícil momento en el que estamos viviendo, y que, bueno, el libro y la lectura como esa posibilidad de herramienta frente a un contexto violento, y en otras regiones, por ejemplo, se habla incluso del libro como el promotor de una cultura de paz, que eso también es muy interrogable, muy hablar de qué paz, ¿no? Y desde dónde. Pero en el actual contexto en el que estamos, ¿cómo hacer que esa consigna que se dio en la asamblea del libro eh, pueda permear en la sociedad civil también, y podamos ir construyendo y pensar qué vamos a hacer con nuestros oficios, con el libro, para que la situación, para ser, digamos, actores y actoras, no solo activas, sino, y no me gustaría ser determinantes porque eso no va a suceder, pero sí sanadoras también frente a lo que está sucediendo, y eso, cómo lo vamos a plantear, cómo lo vamos a hacer. Ali, ¿qué piensas tú? Comienzo por reconocer algo del que se ha dicho muchas veces, ¿no? Hay la potencia de los saberes inútiles. Saber escribir y saber leer es bastante inútil. Inútil en el sentido productivo y productivista, ¿no? En este mismo libro que estaba leyendo, esta Camila Sosa contaba de la frustración del padre, ¿no? De la inutilidad de la escritura a la que su hija, encima de travesti y encima escritora, ¿no? Entonces sí, ella dice, con la escritura no se levantan casas, no se levantan paredes, no, no se produce comida. Entonces, bueno, la potencia de los saberes inútiles, que tiene que ver, creo, con algo que tú dijiste, Claudia, hace un ratito, y es el tema de la posibilidad de sanar, ¿no? La potencia ocurre en un espacio más bien simbólico, ¿no? Eh, eh, no necesariamente nos puede hacer mejores personas, pero sí es posible que ocurran procesos de sensibilización. Para recuperar la idea uno con la que fue discutida al inicio de estas rondas, la idea de la felicidad, ¿no? Un cuerpo feliz es un cuerpo que seguramente va a estar menos dispuesto a la agresión y a la violencia, ¿no? Leer nos hace felices, leer nos junta, y nos junta de una manera en donde nuestro cuerpo entra en efervescencia, se mueve, se alegra. Entonces, me parece que por allí, ¿no? No creo que se puedan pensar en cosas milagrosas, porque la violencia está respondiendo a problemas también macroeconómicos, ¿no? Una violencia que se sigue multiplicando, ¿no? Si el Estado quiere combatir la violencia con violencia, sabemos lo que eso va a significar. Además, hay problemas de pobreza, de desatención, de desempleo. Entonces, no es que el libro va a ser el milagro de sanar todo eso, ¿no? Eso el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? No nos pueden tirar la pelotita, es como han pretendido con el tema de la tenencia de armas. Entonces yo digo que más bien por allí, ¿no? La posibilidad de poder, a pesar de, quiero decir, ¿no? A pesar de... eh, y digo pensando, porque hay un libro muy lindo también, uno de yo siempre los títulos los confundo, uno de Didi Huberman sobre el tema de las luciérnagas, el brillo de las luciérnagas, y trabaja este concepto de, a pesar de, como la esperanza, de que las luciérnagas sigan brillando, ¿no? Entonces, en medio de estos tiempos de oscuridad, de violencia, de miedo, el cuerpo asustado, el cuerpo encerrado,
es un cuerpo que se va a enfermar o también va a reproducir la violencia. Entonces, leer y leer de manera compartida es la posibilidad a pesar de todo, ser un poquito felices o experimentar alegría en medio de lo que ocurre, en medio del desastre, de la catástrofe. Entonces creo que son formas de responder de otra forma a la violencia, ¿no? No creo que sea que podamos decir vamos a desaparecerla, pero es una forma de responder de otra forma, de generar otras respuestas, ¿no? Más sanadoras, más felices, más esperanzadoras en todo caso. Gracias, Ali. David, ¿tú qué reflexión puedes darnos al respecto de la lectura y el libro como frente a este ámbito de violencia que estamos viviendo? Sabes, yo no creo que el libro sea el libro y su ecosistema sean la panacea para resolver un problema tan complejo. Comparto lo que decía Alicia sobre no podemos recibir la responsabilidad de quienes estamos en el ámbito de cultura. Creo que es una responsabilidad compartida. Sin embargo, retomo un poco la idea con la que conversábamos al inicio de esta charla, ¿no? Es la idea de entender al libro como dispositivo. Me parece interesante pensar que en los últimos 20 años, por lo menos, el libro ya no es el único continente posible de información. Ya no se vale decir que el libro es únicamente una puerta de acceso a información nueva o a otros mundos o tal. Creo que ahorita el Internet ha superado con creces esa posibilidad, pero pone en perspectiva también el cuestionamiento de qué es el libro ahora, ¿no? Y yo creo que el libro es eso, un agente, un dispositivo, un detonante de muchas cosas. Entonces, yo creo que este libro puede detonar, o estos libros, o este ecosistema del libro puede detonar eh, ciertamente felicidad, pero también puede detonar diálogo, democratización, reflexión, puede detonar muchos otros espacios o puede abrir muchos otros espacios en los que la violencia no tiene cabida, no funciona. En el mundo del libro, de repente la violencia, por lo menos la violencia armada, que es el tema más agudo este momento en cuanto a la violencia del país, no tiene cabida, ¿no? Entonces, abrir nuevos espacios, hacer que estos dispositivos agencien, digamos, en ciertos espacios sociales o políticos, sin lugar a duda le resta espacio a la violencia. No es la panacea, pero creo que es algo de lo que podemos hablar desde nuestro ámbito. Gracias, David. Eduardo. Ceci, tal vez. Ya, bueno, Claudio, quería decir un par de cosas. Bueno, dentro del Plan Nacional de Lectura, en todas las cosas que leí, le citaban a Casani y decían leer es comprender su realidad. Entonces, por ahí podemos ir, ¿no? Si es que promovemos la lectura, podríamos ayudar a que la gente empiece a comprender la realidad un poco más y por ahí no sé, esperaríamos que empecemos a cambiarla, no sé si es un poco utópico, pero por otro lado, no sé si te acuerdas que nosotros asistimos a una capacitación de Dognos que hablaba de la situación en Colombia, ¿no? Entonces podríamos también replicar nosotros un poco la experiencia de nuestros vecinos. Recuerdo muy claramente que nos hablaron de una biblioteca en Medellín que justo en los peores años del conflicto armado en Colombia había acogido a los niños y habían hecho un taller de escritura y recuerdo claramente de un cuento de un niño en el que él contaba muy bien cómo habían entrado los paramilitares en el parque de su barrio y era una cosa totalmente sobrecogedora, pero a lo que voy es que si ya Colombia pasó por esto y ellos tomaron medidas a través de sus bibliotecas públicas y especialmente en las ciudades del conflicto como Medellín, con resultados maravillosos como que los niños escriban cuentos en los que además logran
sacar un poco hacia afuera todo ese sentimiento de miedo, de frustración que tenían y que no podían compartir con los adultos a través de la literatura, a mí me parece genial. Entonces, yo creo que por ahí puede ser la cosa en cómo puede ayudar el libro y las bibliotecas y los centros de estos que mencionaba Alicia, para un poco ir trabajando este tema de la violencia que está ocurriendo en el país, ¿no? Entonces eso me pareció interesantísimo, me trajo enseguidita a la memoria la experiencia de estas bibliotecas en Medellín, que además luego aprovecharon mucho de los recursos que quedaron ahí para construir bibliotecas impresionantes. No sé si te acuerdas tú, pero proliferaron después, durante sí. y después de la crisis colombiana, las bibliotecas. Entonces eso me pareció maravilloso. Sí, 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 justamente fue una experiencia importantísima sobre la que Medellín, que fue la ciudad más violenta de Colombia, a través de política pública, estableció la lectura y los centros comunitarios, culturales y especialmente las bibliotecas como esos lugares seguros, ¿no? Donde la gente, la población los empezó a reconocer y habitar como eso, como los lugares seguros. Querido Eduardo, ¿estás bien? Estoy bien, tuve un problema de conexión, pero alcancé a escuchar lo que estaba hablando Cecilia y un poco lo de David. Tuve un problema. Pero... No te preocupes, cuéntanos tú frente a esta situación de violencia, cómo el libro, la lectura puede de alguna manera permear, contribuir a que las cosas no se pongan tan mal o qué podemos hacer desde nuestro contexto. Yo creo que el libro, su no voy a decir, no voy a hablar de función, no le quiero dar esa utilidad al libro. Yo creo que el libro, más bien desde su esencia, yo creo que la lectura, el libro nos permite reconocer incluso aquello terrible de lo que es parte del ser humano, lo terrible y lo duro. Y yo creo que en este momento, como vivimos en una época en la que tratamos de todo aquello que es negativo, oscuro, meterlo debajo de la alfombra, esconderlo, no hacernos cargo de esas cosas. Yo creo que esa actitud, ese estado de la época, ese espíritu de este tiempo, termina afectando no solo nuestra capacidad de reconocer que así como somos capaces de las cosas más increíbles, también somos capaces de las cosas más atroces. Y el libro está ahí para recordarnos también eso. Y yo creo que desde esa perspectiva sería importante que en este momento de violencia, en el que se cocinan y se dicen abiertamente, se dan abiertamente un montón de soluciones que creo que más que ser soluciones son aristas de la misma problemática. Yo creo que la aproximación hacia esa parte de quienes somos terriblemente hablando como seres humanos, es una forma, es un punto de inicio para saber cómo vamos a enfrentarnos a esto, cómo podemos enfrentarnos a esto. Porque hay una serie de condiciones también que van de la mano a que sucedan todas estas situaciones, condiciones socioeconómicas muy determinantes en este país que no han sido atendidas en muchísimo tiempo y que terminan siendo parte o caldo de cultivo, como se dice, para lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que si no somos capaces de reconocer que así como los seres humanos podemos hacer las cosas más hermosas, así como las cosas más atroces, no vamos a poder realmente entender la necesidad que tenemos de dar todas las condiciones nosotros como sociedad civil exigiendo al Estado y nosotros como seres humanos, incluso dar posibilidades a que la gente que está a nuestro alrededor pueda tener el acceso a todo aquello que les permite hacer cosas hermosas, por decirlo así, no necesariamente ser objetos y sujetos de violencia. A mí me parece que la literatura nos pone de frente a esa dinámica todos de quienes somos y quizás también pueden funcionar no necesariamente como advertencia, pero sí como conocimiento de que para poder hacer cosas hermosas o que dejar que eso fabuloso gane, necesitamos exigir las condiciones. Yo creo que la lectura es el vehículo para
para un poco entender eso, o sea, entenderlo de manera categórica. Y en ese sentido, quizás no sé si sea solución en este momento, pero por lo menos es un punto de arranque. O sea, para mí ya la solución de esta violencia que estamos viviendo ahora no es sencilla, y yo creo que la solución a este estado en el que nos encontramos va a ser dolorosa, y quizás la literatura también puede ser refugio dentro de ese dolor. Yo no creo que vayamos a salir sin cicatrices de este momento de violencia. Entonces, las cicatrices se hacen mucho más vivibles si es que nos acompaña por lo menos alguien o un tipo de lectura que nos haga ver que esas cicatrices también son parte de nuestra experiencia humana. Entonces, yo creo que ahora más que nunca se vuelve necesario entonces eso. Y quizás un poco como lo que Liz estaba diciendo hace varios minutos, esa experiencia, a lo que empezamos de esta conversación, esa experiencia, digamos, casi que comunitaria, de que alguien te está diciendo, lee este libro, te está recomendando algo. Yo creo que es lo que deberíamos recuperar en este momento de manera inmediata. O sea, de decirle a alguien, lee este libro, porque en el fondo me parece que es el espacio que tenemos para experimentar esa otra cosa que es lo que es ser humano. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco a todas y todos por este espacio de conversación, y muchos de los que están en esta sala somos personas que nos dedicamos al libro en diferentes ámbitos, y muchos y muchas también son bibliotecarios y bibliotecarias. Y Tani, querida Tani, si estás por ahí, me gustaría que tú también nos des este cierre pensando en el oficio que estamos llevando a cabo, y cómo estos encuentros y estos testimonios también pueden ir ayudando a seguir construyéndonos como mediadores, como lectores, como bibliotecarios, bibliotecarias. Tani, si estás por ahí. Aquí estoy, muchas gracias Claudia, gracias Cecilia, Alicia, David, Eduardo. Qué importante para que todos lo sepan, esta charla está siendo grabada y la vamos a subir también al canal de YouTube de la Casa de la Cultura para que después lo puedan compartir, porque todo lo que se ha dicho hoy nos permite poner en el tapete de discusión el tema del libro y la lectura, la necesidad de esta política, necesitamos, es imperante un plan nacional del libro y la lectura, y les agradezco muchísimo por estar participando acá. Yo solo quería leer algo, un texto de Graciela Montes en el libro Buscar Indicios, Construir Sentido, que dice: ¿qué tal si probamos alfabetizar? Pero alfabetizar en serio, sin mezquindades, a todos nuestros chicos, darles escuelas, maestros bien remunerados, libros. ¿Qué tal si les regalamos bibliotecas jugosas, muchas bibliotecas de escuela, de aula, de sindicato, de club, rebosantes de libros excitantes y codiciables? ¿Qué tal si les donamos un poco de nuestro tiempo, de nuestra voz, de nuestra compañía junto con los libros? ¿Qué tal si pensamos y estimulamos el pensar, el criticar, el discutir, el informar acerca de la propia vida? ¿Qué tal si volvemos a hablar con nuestros hijos de las cosas de todos los días, de las cosas de antes y de ahora, de nuestras fantasías? ¿Qué tal si intentamos recuperar nosotros mismos la codicia del libro, el tiempo libre y privado, la reflexión, la mirada aguda, el placer por las palabras? Es un texto de Graciela Montes que recoge mucho de lo que se ha dicho hoy, la alegría de leer, esa felicidad que nos produce el libro, la necesidad de acercarnos a las palabras y de cómo a través de las palabras se van construyendo estos afectos tan importantes. Eso, Claudia, para cerrar, muchísimas gracias. Quiero invitar también, sé que nos acompañan de varias provincias en esta charla virtual, y a quienes están en Quito quiero invitarles a 2 Bibliolabs que nos quedan en este mes. El jueves 13 tenemos una tarde con Sandra Araya, y el jueves 20 de abril una tarde en la biblioteca con Adolfo Macías. Con Adolfo Macías. Así es, Adolfo Macías.
Así que esto va a ser el jueves 13 y el jueves 20 a las 17:30 aquí en la Biblioteca Pública de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas. Para quienes están en Quito, vengan, ayúdenos a compartir. Queremos seguir construyendo esta biblioteca como un espacio de encuentros. Así que vengan, que les esperamos aquí. Muchísimas gracias. Claudia, por favor. Gracias nuevamente, Alicia, Ceci, Eduardo, David. Con ustedes hemos compartido espacios bien importantes y bien significativos. Y si no hemos compartido, pues hemos seguido su trabajo y respetamos mucho lo que hacen y con quienes se siguen construyendo y cómo se siguen preparando. Y siempre es valioso y motivador a la vez, pero también reflexivo escucharles. Entonces, mil gracias por esta posibilidad. Desde aquí les enviamos un gran abrazo. Gracias por el tiempo, porque el tiempo es lo más importante, creo yo, que podemos entregar a los demás. Así que muchísimas gracias. Si quieren despedirse. Un abrazo, seguimos encontrándonos en los diferentes lugares de Quito, de otras ciudades, en donde nos seguiremos abrazando con el pretexto de un libro en la mano, un libro compartido. Gracias, Ale. Gracias, Clau. Un gusto de compartir esta mañana, tarde con todos. Ha sido muy enriquecedor y espero que bueno, que nos sigamos encontrando también para seguir hablando de libros. Gracias, Ceci. Gracias a todos, a todas por este espacio, por su tiempo. Seguro nos encontraremos sin darnos cuenta en lecturas compartidas. Gracias, David. Yo me abono a todo lo que han dicho Alicia, Cecilia y David, y agradezco nuevamente el estar aquí con ustedes y poder escucharlos, sobre todo, que creo que es lo que más me ha gustado de esto. No lo que yo dije, lo que escuché. Suerte, gracias. Gracias, entonces. Sigan, por favor, dejando sus datos aquí en el chat y un abrazo gigante para todos y todas, con esa excusa siempre del libro para juntarnos. No solo excusa, sino como ese elemento poderoso para ir haciendo desde nuestros lugares lo mejor que podamos. Abrazos, cuídense. Antes de cerrar esta sesión, gracias, y todos pueden prender su cámara nada más para registro y para poder mostrarle al mundo que habemos gente, que nos juntamos, que vamos haciendo comunidad alrededor del libro. Así que si pueden encender sus cámaras, yo voy a hacer unas capturas de pantalla, por favor. Con gusto, muchas gracias. Saludos desde Puerto Viejo, Manabí. Siempre lindo escucharlos. Gracias, Cris. Ahí voy. Tengo 3 páginas, así que ténganme paciencia, por favor. Voy a ir tomando las fotos. Va una. La siguiente. Gracias, veo gente joven también aquí, veo de los diferentes núcleos. Gracias por acompañarnos en estas actividades de los Bibliolabs. Para quienes no conocen, desde la sede nacional estamos haciendo actividades no solamente aquí en Quito, sino en los núcleos provinciales, estamos coordinando con la red. Así que les cuento, ya se irán enterando de las actividades que vamos realizando. Recuerden, les invitamos para los Bibliolabs el 13 y el 20, aquí en la Biblioteca Pública de la Sede Nacional en Quito. Y ya, vamos cerrando esta reunión. Les he tomado las fotografías. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Ya no puedo.